Segunda parte de la serie Manejo de cámara y edición con Photoshop en un mismo video tutorial. En el anterior video tutorial hablamos del diafragma y de la relación que tiene su uso con la cantidad de luz que llega hasta el sensor de la cámara, y además hablamos de la relación o de la similitud que puede tener este concepto con alguna de las herramientas de edición de Photoshop. En este segundo video tutorial vamos a hablar del obturador y vamos a buscar también la posible relación que tiene su teoría con otras de las herramientas que nos ofrece Photoshop. Lo tenemos todo preparado, así que vamos a ello. Bien, en primer lugar vamos a recordar que para medir la luz de la escena disponemos del fotómetro de la cámara, que está representado en una escala numérica que va en valores positivos del 0 al 3 o en valores negativos del 0 al -3. También dijimos que el valor ideal para registrar la luz de la escena de la forma más correcta es el valor 0 y que para conseguirlo disponemos de tres elementos esenciales: el diafragma, el obturador y el ISO. Bien, y como hemos dicho, nos vamos a centrar en el obturador. ¿Qué es un obturador? Un obturador no es más que un dispositivo en forma de láminas metálicas que se encuentran dentro del cuerpo de la cámara y su función es obturar, es decir, impedir el paso de la luz que llega por el objetivo y que da en el sensor. Y a partir de aquí nosotros decidimos durante cuánto tiempo queremos que estas láminas estén abiertas. Si las mantenemos abiertas un largo periodo de tiempo, estaremos hablando de una velocidad de obturación lenta. Si las mantenemos abiertas muy poco espacio de tiempo, estaremos hablando de una velocidad de obturación rápida. Pues bien, para mover este obturador, para que estas láminas se abren y se cierran y dejen pasar más o menos luz, existe la siguiente escala universal de valores de obturación: 1 segundo, 1 partido por 2 de segundo, 1/4 de segundo, 1/8 de segundo, 1/15 de segundo, 1/30 de segundo, 1/60 de segundo, 1/125 de segundo, 1/250 de segundo, 1/500 de segundo, 1.000 de segundo y así hasta 1/30.000 de segundo. Como veis, en fotografía casi todos son segundos o fracciones de segundo, así que si por ejemplo ponemos la velocidad de 4 segundos, estaríamos hablando de una velocidad de obturación muy lenta. Muy lenta, yo diría casi eterna. Y sin embargo, si ponemos 1/60 de segundo, estaremos hablando de una velocidad de obturación relativamente rápida. Bastante rápida. Bien, pues para poder controlar la iluminación de la escena de la mejor forma posible, al igual que hicimos con los diafragmas, tenemos que hacer con las velocidades de obturación. Es decir, tendremos que memorizarla. Y memorizarla es muy fácil porque partimos como punto de partida de 1 partido por 60. ¿Y por qué un partido de 60avo y no otro? Pues porque esa es la velocidad mínima para poder tener la cámara a mano alzada. Cualquier velocidad que sea más lenta de un 60avo hará necesario el uso de un trípode, porque en su defecto lo que va a ocurrir es que va a captar el movimiento de la cámara por el hecho de tenerlo en la cámara y por el hecho de tenerlo en la mano, y eso es lo que se conoce como trepidación de cámara. A veces da la sensación de que la foto está desenfocada, pero no es así. Lo único que está ocurriendo es que está captando el movimiento de nuestra mano. Y todo lo que sea por encima de un 60avo, un 225, un 250, un 500, un 1000, un 2000, pues todo eso ya no es necesario uso de trípode, pero la consecuencia es que cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, menos luz tenemos a nuestra disposición. Bien, así que estos son los valores universales que tenemos que memorizar. A partir de un 60avo consideramos que las velocidades que están por debajo son velocidades lentas y de un 60avo hacia arriba llamamos velocidades rápidas. El tema no es tanto si la cámara va a trepidar o no para poner velocidad rápida o lenta, sino si queremos o no realizar un efecto de movimiento o de congelar la acción
qué está pasando delante de nosotros. Siempre que pongamos una velocidad de obturación rápida, cuanto más rápida sea, más vamos a congelar algo que está sucediendo delante de nosotros. Por ejemplo, un coche que va muy rápido, pues podemos congelarlo si ponemos una velocidad lo suficientemente rápida. Sin embargo, si en esa misma escena ponemos una velocidad de obturación lenta, lo que veremos será la estela del coche. ¿Por qué? Porque no seremos capaces de congelarlo. Bien, pues esto es lo que vamos a intentar emular con Photoshop. Efectos de movimiento que producimos cuando queremos o utilizamos velocidades de obturación lenta. Así que vamos a ello. Y cuando hablamos de velocidad de obturación en Photoshop, estamos hablando de efectos de movimiento. En este primer ejemplo vamos a crear un efecto con una imagen desplazada, es decir, vamos a duplicar una de las capas y lo vamos a crear un efecto de movimiento. Para ello, en primer lugar, nos vamos a dirigir hasta la ventana capas, a la capa fondo, y vamos a seleccionar con el botón derecho del ratón la opción duplicar capa. Una vez duplicada la capa, nos vamos hasta la barra de herramientas y elegimos la herramienta mover. Después nos dirigimos hasta la capa duplicada y la desplazamos a la izquierda o a la derecha. Una vez desplazada la capa, volvemos a la barra de herramientas y elegimos la herramienta borrador. Con el borrador vamos a elegir las siguientes opciones. Vamos a elegir un pincel que sea de tamaño más bien amplio. Por ejemplo, podemos poner el tamaño, el tamaño siempre va a ir relacionado un poco con el tamaño de la imagen, pero en este caso, pues yo creo que con 800.000 es un tamaño suficiente. Y la opacidad solemos ponerlas entre 0 y 40. Por ejemplo, vamos a poner un valor de 30. Bien, ahora de lo que se trata es de ir borrando zonas de la capa superior o duplicada para que vayan apareciendo zonas de la capa inferior que teníamos como fondo. Y poco a poco esto va creando el efecto de movimiento que vamos buscando. Ahí, poco a poco, vamos borrando. Ahí, bien, un poquito más por aquí. Eso es. Bien, aquí tenemos más o menos el efecto que estamos buscando. Vemos que hay ahí una zona superior derecha, una línea que todavía no está muy afinada, así que vamos a ir de nuevo hasta aquí. Vamos a dar un poquito más para que se borre. A eso es. Y un poquito por aquí abajo y ahí tenemos el efecto. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo con el filtro desenfoque de superficie. Aquí tenemos la imagen y vamos de nuevo a ir hasta la capa fondo, botón derecho del ratón y elegimos la opción duplicar capa. A continuación nos vamos a ir hasta el menú filtro y dentro del filtro vamos a elegir el filtro desenfoque de superficie. Aquí abajo, aquí está, bien, desenfoque de superficie. El filtro de desenfoque de superficie permite desenfocar la imagen pero sin alterar los bordes, así que tenemos el regulador de radio donde se especifica el tamaño del área sobre el que queremos aplicar el efecto y después tenemos el regulador de umbral que determina el cambio que tiene que ver entre un punto y otro para que ese efecto sea relevante. Bien, en este caso, pues lo que vamos a poner es como valor de radio el valor de 60 aproximadamente y como umbral, por ejemplo, podemos poner la mitad aproximadamente, 30. Siempre estos valores van a depender también del tamaño y de la calidad de la imagen. Ok, vamos a marcar en OK para confirmar este efecto y aquí tenemos el desenfoque que estamos buscando. A continuación nos dirigimos de nuevo hasta la barra de herramientas, elegimos de nuevo la herramienta borrador y vamos a buscar un pincel que sea bastante amplio para borrar de forma genérica sobre aquellas zonas en las que queramos pues ir quitando parte del efecto, como pueden ser las rocas, etcétera. Así que vamos a poner un pincel amplio con una opacidad también al máximo. Podemos poner la opacidad al 100% porque queremos borrar
el efecto al 100% de todas las rocas. Una vez tenemos preparado el pincel, nos vamos a ir hasta la imagen y empezamos a borrar. Por ejemplo, vamos a borrar también la parte del cielo, porque ahí no queremos nada de este efecto. Bien, ahora vamos a borrar un poquito por aquí, por las rocas. Y cuando ya tenemos la parte más amplia, pues podemos cambiar el tamaño del pincel para estas partes que son un poquito más estrechas, e incluso he bajado un poquito la opacidad para que el efecto desaparezca, pero un poquito menos, ya que es una zona entre medias, entre el agua, que es donde queremos, o el mar, que es donde queremos casi todo el efecto, y las rocas. Y ahí vemos, veis, cómo tenemos efecto de movimiento con este filtro de desenfoque de superficie. Por último, si vemos que el efecto es excesivo, podemos dirigirnos hasta la opción de opacidad de la ventana capas y bajar un poquito la opacidad para bajar un poquito la intensidad de este efecto y así que se mezcle con la capa que tenemos debajo. Bien, veamos ahora otro efecto de desenfoque. Así que vamos a abrir la imagen, aquí la tenemos, y nos vamos a dirigir, después de haber duplicado la capa fondo, hasta el menú filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento. Aquí en este panel, con el regulador de distancia, decidimos la cantidad de efecto que queremos aplicar. Por ejemplo, lo vamos a dejar ahí en 200, a ver, un poquito más, 233 parece bien. Y con el regulador de ángulo, pues estamos decidiendo la dirección en la que queremos aplicar el efecto. En este caso lo voy a dejar en el 0%. Bien, después nos vamos hasta la barra de herramientas y elegimos la herramienta borrador. Vamos a seleccionar el tamaño de pincel que queramos, pues para borrar la parte del efecto que no nos interese, y vamos a poner una opacidad al pincel del 100%, es decir, un tamaño apropiado, más o menos en función de la zona que vayamos a ir borrando, y la opacidad la dejamos en el 100%. Y ahora nos vamos a dirigir hasta la imagen y vamos a ir borrando todas aquellas zonas donde queremos que el efecto desaparezca. Poquito a poco, con cuidadito. Eso es, ahí, ahí. Muy bien. Eso es, por ejemplo, aquí, para que esta zona parezca, vamos a bajar la opacidad y con un poquito menos opacidad vamos a pasar por esta zona para que dé la sensación de que ahí justo hay un poquito de nitidez y que el efecto sea más realista. Bien, y ahí tenemos nuestro filtro de desenfoque de movimiento de una forma bastante realista. Vamos a ver cómo quedaría este mismo filtro en otra imagen. Así que vamos a abrir la imagen. Esta, por ejemplo. Bien, haríamos lo de siempre. Nos dirigimos hasta la ventana fondo. Duplicamos la capa con el botón derecho. Marcamos en OK. Y en este momento volvemos al ajuste del filtro desenfoque de movimiento. Y aquí lo que vamos a poner, por ejemplo, de cantidad va a ser aquella que nos dé la sensación de movimiento del fondo. Por ejemplo, podemos poner 90 está bien, ángulo 0, OK, bien. Y vamos de nuevo hasta la herramienta borrador, cogemos un tamaño grande, en este caso la opacidad la he dejado en la mitad, como en el 50, para ir borrando un poquito menos, y vamos a ir pasando solo por aquellas zonas donde queremos que el efecto vaya desapareciendo. Un poquito así, ¿veis? Y aquí tenemos el efecto en otra imagen. Y por último vamos a ver un ejemplo con el filtro de desenfoque radial. Así que hacemos lo de siempre, nos dirigimos a la capa fondo y duplicamos la capa fondo con el botón derecho. Después nos dirigimos hasta el menú filtro, buscamos desenfocar y dentro de desenfocar vamos a elegir la opción desenfoque radial. Aquí abajo, ahí, muy bien. Marcamos y en este panel
Pues nos encontramos con el regulador de cantidad, que es donde vamos a aplicar la cantidad de efecto deseado, y el método. En el método vamos a elegir la opción giro, que es la que estamos buscando para este tipo de efecto. Y después vamos a marcar una cantidad, una calidad que sea buena. Por ejemplo, vamos a ponerlo en óptima. Aquí tenemos el efecto y ahora para quitar o disimular parte del efecto que quede más natural, de nuevo vamos hasta la herramienta borrador, vamos a elegir el tamaño de pincel más adecuado en función de la zona donde queramos borrar. Vamos a poner la opacidad siempre 100% si queremos borrar al 100% o al máximo parte del efecto, o bajamos si queremos mezclarlo un poquito con lo que hay debajo. En este caso vamos a bajar, por ejemplo, al 30 y vamos a ir pasando poco a poco por esta zona. Vamos disimulando y vamos mezclando con la capa de abajo. Bien, y este sería el resultado de este filtro de desenfoque radial para crear efecto de movimiento. Hasta aquí nuestro segundo tutorial de esta serie. Espero sinceramente que os haya gustado y si queréis seguir aprendiendo no dudes en pasarte por nuestra web porque tenemos cursos adaptados a todos los niveles. Ah, y no te olvides, dale al like.